Muy buenas noches, Iglesia. Cada mes de diciembre laboralmente ya apuntamos a ver las planificaciones del próximo año, ¿verdad? Si es que ya no se hizo antes. Y socialmente, familiarmente, estamos ya abocados a lo que es generalmente las compras de fin de año para las celebraciones, algunos en la locura del intercambio de regalos, y por eso es pertinente hoy hacer un pequeño alto y darnos tiempo para considerar nuevamente cuál es realmente el significado de Navidad, cuál es la implicancia de esta fecha. Y para explicarlo quisiera que me acompañes con una ilustración que nos va a guiar a ello. Hace unos días estuve contemplando una película, se llamó Crimen Perfecto. En ella el esposo le dispara a su mujer y tras argucias legales sale libre. Es interesante que este hombre sabe perfectamente que no es inocente, que él, sabiéndose responsable, planificó todo para que salga así como se dio en los resultados finales. Pero tras todo este proceso judicial, hay una impronta sobre este hombre que él saca a la luz, ¿no?, frente a la sociedad. ¿Cuál es? Esa declaración judicial finalmente de no culpable. Y este es el punto, esa aseveración de no culpabilidad que el hombre trata de posicionar sobre la escena de este mundo contemporáneo para refrendar también sus propios actos. Porque en aras de salvaguardar esa libertad que cada uno tiene, entonces puede decir, yo hago lo que quiero, total, nadie tiene por qué intervenir en mis decisiones. ¿Por qué me restringen para tal o cual cosa? Si yo no le hago daño a nadie con estas decisiones que estoy tomando, es más, si es mi cuerpo, ¿por qué tienes que meterte tú? Y así, entonces, seguimos actuando. Y no nos damos cuenta que hemos pasado de una libertad a un libertinaje. Y para corroborar esto, basta sencillamente dar una mirada rápida a nuestra sociedad. Una sociedad que ha incurrido en una vorágine de corrupción. Pero es una corrupción colectiva, pero que también se gesta en lo individual. Y entonces ya no es un tema de soy inocente particularmente, sino que ninguno lo es. ¿Por qué? Porque nadie puede irrogarse ese título de inocencia si es que es sincero y hace un escrutinio de la historia de su propia vida. Tú y yo también. Por eso esta aseveración de no inocencia es justamente la que nos plantea el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Roma, allí en el siglo I, cuando escribe el capítulo 3, y allí dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno, nadie. Todos se desviaron a una, todos. Habla de esa universalidad. Es una sentencia paulina a la humanidad entera. ¿Nos damos cuenta de ello? Donde la causa primera y última de esta condición es el pecado del hombre. El pecado, que todos somos pecadores. Y esta es una premisa espiritual de la cual nadie está exento, ni hombres ni mujeres. Nuestros pensamientos nos llevan a decisiones. Nuestras decisiones se plasman en acciones u omisiones y las mismas van a generar consecuencias a nosotros directamente y tal vez a nuestro entorno en algunos casos. Lo cierto es que somos todos responsables por nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas decisiones u omisiones, según el caso, cuando debía hacer algo. Y todo ello, a los ojos de Dios, Él lo llama pecado. Lo llama pecado. Ese pecado que es personal, que es individual, que es intransferible y que es inherente a nuestra naturaleza humana. Es decir, todos incurrimos en lo mismo. Porque hay algo que sea en nosotros. Somos todos proclives al mal. Y por eso, por más bien intencionado que podamos ser en algunos aspectos, áreas y momentos de nuestra vida,
finalmente se va a dar algo que también el apóstol Pablo va a referir en la misma carta a la iglesia de Roma. Dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo triste de esta historia humana es que no solamente nos hemos constituido en pecadores por naturaleza, sino nos hemos convertido a su vez en esclavos del pecado. Creámoslo o no. ¿Por qué? Porque si somos sinceros vamos a darnos cuenta que muchas veces nos hemos dejado dominar por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos egoístas, por nuestros impulsos que no hemos podido refrenar y nos llevan a hacer el mal. Y por más que alguna vez hemos decidido, no voy a hacerlo, seguimos como un círculo vicioso. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente, queriendo yo salir de ello, no puedo hacerlo. Soy un esclavo del pecado. Y es por eso que un día Jesús, cuando habla a esos judíos que habían creído en Él, les dice lo siguiente, y lo cita el discípulo amado Juan en su capítulo 8. Él dice lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Proclamando el hombre libertad, quedamos atrapados nosotros en nuestros pecados, producto de nuestra concupiscencia, producto de ese arraigo hacia el mal, de queriendo hacer el bien, hago el mal. Porque esa es la naturaleza del ser humano, del hombre y de la mujer, en ti y en mí, en todos. Y es por eso que en esa condición de esclavitud queremos ser libres efectivamente, pero no podemos ser libres por nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos liberte. Y esa es la realidad. El historiador Gallo, cuando hace mención a la historia del Imperio Romano, cita que la humanidad se divide en dos tipos de personas: los hombres que son libres y los que son esclavos. Él en sus libros desarrolla la tesis que hay un sinnúmero de formas por las cuales el hombre puede llegar a ser esclavo en el Imperio Romano. Pero también cita que hay una figura jurídica y social que en el imperio se da, que es la de los libertos. Los libertos. Estas personas son esclavos que en un momento de su vida se les ha dado libertad. Ha habido un cambio en su vida. Y así como en la historia universal encontramos ahora en esta esfera, en este ámbito espiritual, un paralelo, que hay una situación de esclavitud, pero que también hay una posibilidad de liberación, que nosotros llamamos hoy redención. Y por eso el tema de Navidad es la redención en Jesucristo. La redención en Jesucristo. La redención es la forma por la cual una persona que es esclava obtiene libertad mediante el pago de un rescate, ¿verdad? De un tercero. Una de las prácticas que tenemos en las fiestas navideñas es entregar un regalo. Pues bien, voy a tomar esa figura. Recuerda, cuando alguien entrega un regalo, ese regalo tiene un costo. Un costo para quien lo da, pero para quien lo recibe es gratuito, ¿verdad? Es un beneficio. Pero ese regalo por sí, que beneficia a uno, tuvo costo para otro más, quien lo dio. Cada Navidad nosotros recordamos el nacimiento de Jesús. Y no es que nazca cada 25 de diciembre, no, Jesús nació hace más de 2000 años. Y lo que hacemos hoy es recordar ese hecho histórico. Pero la pregunta trascendente y relevante en este tiempo para nosotros es, ¿por qué nació? ¿Para qué vino? ¿Por qué el Padre envió al Hijo para que habitara entre nosotros en este mundo? Ese es realmente el sentido y la explicación que tenemos que tener bien en claro para celebrar con criterio y entendidos la razón verdadera de la Navidad. Y la respuesta la vamos a encontrar, valga la redundancia, en la respuesta que le da el ángel a José.
y estaba desposado con María. José, al saber que estaba su mujer encinta, quiso dejarla secretamente, dice el Evangelio. Y este ángel enviado por Dios le dice, no temas, José, tomar a María por mujer, porque lo que ha engendrado es del Espíritu Santo. Pero continúa, y Mateo cita justamente estas palabras del ángel, que le dice a José lo siguiente, Mateo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo repito, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De allí que se le conoce a Jesús también como Salvador, ¿verdad? La pregunta emergente aquí es, bueno, ¿de qué nos salva Jesús? Conforme dice su nombre, de nuestros pecados. Y esto es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque aquí no hay una manera en que algún hombre o mujer esté exento de culpa. Todos somos culpables de nuestros pecados. Y por eso es que Jesús tuvo que venir para perdón de nuestros pecados, para libertarnos de las consecuencias de ese pecado en nosotros. Es por eso que tenemos que tener en claro entonces cómo se consuma, cómo se lleva a cabo esta salvación. Bueno, sencillamente yendo Jesús, el Hijo de Dios, a la cruz y allí dar su vida por ti y por mí. Ese fue el costo, ese fue el pago. Si el regalo de la salvación y liberación de Dios en favor del hombre a causa de nuestro pecado es esta, la salvación que es por gracia, un regalo, el precio fue la vida misma de nuestro Señor. Ese fue el costo. Y es por eso que tenemos que tener presente que cuando nos acercamos a Navidad, ese recordatorio del nacimiento, hay que vincularlo necesariamente ¿con quién? Con la cruz, Semana Santa. Son dos episodios que están ligados necesariamente por toda la eternidad. Porque, como se dice, para morir por ti y por mí, por causa de nuestros pecados, para morir es que nació. Este nacimiento tuvo ese propósito final, nuestra redención. Y allí está esa fusión, nacimiento, crucifixión y muerte. ¿Te das cuenta? Era necesaria esta muerte sustitutoria pues, de Jesús en la cruz. Porque lo lógico era que tú y yo pagásemos las consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? Eso era lo justo. Claro, lo correcto. Pero aquí Jesús toma nuestro lugar y Él paga por nuestras culpas al ir a la cruz y dar su vida allí en rescate por nosotros. Y nos libra de la muerte eterna, nos libra de esa muerte espiritual. Pero allí lo más importante es que hay un cambio que opera por gracia en lo alto en favor de los hombres que estamos aquí en la tierra. El final de esta película, Crimen Perfecto, es el siguiente. Se descubren nuevas pruebas y este hombre va a ser enjuiciado nuevamente, pero bajo otros cargos. Es importante que este hombre creyera en su momento que iba a poder seguir haciendo su vida, sabiéndose culpable, pero viviendo como inocente, y nadie podría decirle nada porque no había sido descubierto. Y esa es la apariencia de vida que a veces tenemos los hombres y mujeres de la sociedad de hoy, de ayer y será de mañana también. En que mientras no seamos descubiertos, seguiremos viviendo como que somos inocentes, pero todos sabemos que hay culpabilidad a causa de nuestros pecados en nuestra vida, de diversa índole. Y es por eso que Jesús vino. Porque Él nos dice allí en su palabra que la paga del pecado es muerte, que hay consecuencias por nuestros pecados, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La consecuencia del acto humano es la muerte, pero la gracia y el regalo de Dios es la vida. Esa diferencia es la que justamente tenemos que entender también cuando nos acercamos a recordar este nacimiento, que por qué vino Jesús. Para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es importante. Y es por eso que esta condición de muerte a la cual estamos todos encaminados, recordemos unas palabras de Jesús. Porque hay una percepción, una creencia generalizada de que cuando muramos
Todos vamos a ir al cielo y eso es falso. Eso no cita la Escritura. La Escritura más bien cita algo diferente y Jesús lo dijo y te lo voy a leer. Lo escribe el discípulo amado Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojo a lo que sigue. El que en él cree, esa es la condición, no es condenado, ese es el destino. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Hay dos destinos eternos. No todos vamos al cielo por la eternidad con Dios, no. Hay una salvación y hay una condenación, una muerte eterna y una vida eterna, separados por completo. ¿Dónde se da el distingo? Entre los que creen y los que no creen. ¿En quién? En la obra de redención de Jesús por ti y por mí, por nosotros los hombres. Y es por eso que es bueno recordar en esta Navidad este sentido completo de lo que significa realmente el propósito que Jesús viniera. Como creyentes nos gozamos y al recordar esta obra maravillosa de amor brindada por el Padre en favor de la humanidad, que por gracia nos rescata y nos salva. Nos da perdón, nos brinda paz, nos da una vida nueva, nos da esperanza, una vida eterna, sin merecerla. Y es por eso que con gozo podemos acercarnos a estos tiempos que también son familiares, pero recordamos esta obra de redención en la persona de Jesús. Y quiero dirigirme un instante a ti, amigo o amiga, que nos ves en este momento. Y que tal vez estás entendiendo por primera vez esto que estamos compartiendo hoy. Tienes que darte cuenta también de tu propia condición a los ojos de Dios. Que todos somos pecadores. Que ninguno esté exento de esa realidad. Y que es por eso justamente que Jesús también vino por ti. Para darte vida, perdón de pecados. Una vida nueva y una vida eterna. Pero tiene que operar en ti un reconocimiento de esa condición, un arrepentimiento de ese estilo de vida, dejar atrás ello y entonces empezar una nueva vida de la mano del Señor, diciéndole: Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón, haz de mí una nueva criatura y permíteme empezar de aquí en adelante una vida en comunión contigo. Y entonces esta Navidad tendrá realmente un sentido distinto para ti, como también es para toda la Iglesia de Cristo en este tiempo. Acompáñenos a orar un instante todos, por favor. Te invito a inclinar tu rostro allí donde estás. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por el privilegio de poder ser llamados tus hijos. No porque lo merezcamos, no por derecho innato de nosotros, sino por sola gracia que viene de ti. Padre, hoy estamos aquí delante de ti, sabiéndonos justificados por medio de la fe en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, éramos hombres que te habíamos dado la espalda de muchas veces, de diversas maneras, Señor. Y Padre, hoy podemos contemplar con regocijo y con expectación que tu obra no ha sido en vano. Que estamos aquí, Señor, conscientes de que tú sigues obrando en nosotros tu perfecta voluntad y cumpliendo tus planes en cada uno de tus hijos. De forma tal, Señor, que tu nombre sea glorificado, seas tú el único exaltado y tu evangelio siga extendiéndose hasta lo último de la tierra. Padre, ponemos delante de ti a tu iglesia y a todos aquellos hombres y mujeres que también están escuchando este tema y que están disponiendo sus corazones para tener un encuentro contigo. Sé tú propicio a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si quisieras conversar con nosotros, estamos a tu disposición. Debe estar apareciendo un número de WhatsApp para que te puedas comunicar con la iglesia. Estamos para servirte. Feliz Navidad, iglesia. Dios les bendiga. Un tiempo de regocijo para todos nosotros. Dios les bendiga.